Buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 26 de julio. Nuevamente en la 16ª semana del tiempo ordinario, en su ciclo B. Muy bien, entonces vamos a nuestro misal, como de costumbre, y tenemos en pantalla el día viernes. Bueno, tenemos una fiesta importantísima, ¿no? Es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos con la primera lectura. Continuamos con el libro de Jeremías, ¿no? En su capítulo 3, versículos del 14 al 17. Muy bien, entonces nos dice el profeta Jeremías: vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Bueno, aquí se refiere a, a los hijos como Israel, ¿no? Todo el pueblo elegido por él desde el comienzo. Y les llama apóstatas porque han apostatado, cambiando a Dios, ¿no? Por los ídolos, como hemos visto en los diferentes profetas que han antecedido a Jeremías. Se fueron tras otros dioses, ¿no? Por eso vuelvan, vuelvan, hijos, de todas maneras son hijos, ¿no? Importante. Siguen siendo hijos, aunque son apóstatas hasta ese momento. Los iré reuniendo, a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. O sea, es importante considerar que a pesar de todo, del pecado de Israel y de Judá, él todavía eh, cumplirá la promesa a Abraham, ¿no? De que es padre de muchas naciones. Y él va a reunir nuevamente, ¿no? a Israel. Entonces, de cada tribu, y los traeré a Sión, al monte Sión, que es el monte donde está construida Jerusalén. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Les daré pastores según mi corazón, ya es el inicio de una profecía mesiánica, ¿no? Ya no es según el corazón de los hombres. Y aquí también es referido a la ley, ¿no? Que grabará la ley, ya no en tablas de piedra, como en el monte Sinaí, ¿no? Cuando le entregó las tablas a Moisés, sino escribiré mi ley en su corazón. Y aquí, obviamente, es según el corazón de Dios. Se multiplicarán y crecerán en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. Aquí en aquellos días puede referirse a la vuelta del cautiverio, del exilio, ¿no? de, del pueblo en otros países, ¿no? Están sometidos, porque de hecho volverán. Sin embargo, y en aquellos días también es profético y es una profecía mesiánica, ¿no? Porque dice oráculo del Señor, o sea, palabra de Dios, lo que dice se cumplirá. Ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará
ni se mencionará. Hay que recordar que el arca de la alianza era el objeto más valioso que tenían los judíos, ¿no? Del pueblo de Israel. Y estaba dispuesto en el Santo de los Santos. Ahí estaba el arca de la alianza, que encima de ella estaban los dos querubines de oro y dentro del arca estaban las tablas de la ley. Estaba el maná, ¿no? En un recipiente y también estaba la vara de Aarón o el bastón de Aarón. Todo esto obviamente significando la ley, el alimento, el maná, ¿no? Y la autoridad. No se recordará ni se mencionará. El pueblo judío cuando regresaron del exilio de Babilonia, ellos ya no tenían el arca, se había perdido, ¿no? O sea, en la destrucción de Jerusalén y el saqueo que hubo del templo y la destrucción del mismo, pues se llevaron todo, ¿no? Los invasores, los babilonios. Y ya no se pudo volver a tener el arca. Entonces ya estaba incompleta, ¿no? Incompleto el, el- la liturgia judía, los ritos, ¿no? Y estaban también incompletos los, eh, los sacrificios. Bueno, y además dice, no se recordará ni se mencionará. También es importante porque los judíos eran muy buenos para recordar. La liturgia de los judíos era recordar la salida de, de Egipto, ¿no? Y todas las hazañas que había hecho el Señor. Pero es muy importante, ¿no? El que el Señor diga, ya no se recordará ni se mencionará siquiera. O sea, quedará en el olvido. Continuamos. En la siguiente página hay que avanzar, retroceder un poquito. Nadie la echará de menos. También es muy impactante esto que dice. Nadie la echará de menos cuando era el objeto, como les decía, de valor más grande que tenían los judíos, ¿no? Ni se volverá a construir otra. Como les decía, en el segundo templo, cuando se reconstruyó el segundo templo, ya no estaba el arca, ¿no? Ya no estaba. Entonces aquí es también importante cuando dice, no se volverá a construir otra. Bueno, una de las razones, y por eso es que todo esto suena mesiánico, y por qué el pueblo ya no echará de menos, ni recordarán, ni hará falta, ni se volverá a construir otra, precisamente porque no habrá falta, no hará falta, ¿no? Esta arca de la alianza. Y es muy mesiánico porque, eh, como sucede en el Nuevo Testamento, en ese tiempo el arca de la alianza, la verdadera arca de la alianza, ¿no? Está en la persona de la Virgen María, María Santísima, y nos lo describe en forma nítida en el Apocalipsis, al final del capítulo 11 y al comienzo del 12, habla, ¿no? El arca de la alianza, la mujer, ¿no? Y ahí describe precisamente a la mujer, la nueva Eva, ¿no? El arca de la alianza que tiene en su vientre al Señor, que es el pan de vida, que es la misma ley y que también tiene la autoridad porque es Dios. De las tres cosas que tenía la antigua arca de la alianza, ¿no?
Bueno, esto es muy, muy importante entenderlo, al menos de esta manera, ¿no? Hay mucho más en el fondo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Otra vez, en aquel tiempo, ¿no? Referido al tiempo mesiánico. Llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén. Y obviamente aquí ya es universal, ¿no? Porque dice todas las naciones. Ya no es un solo pueblo, es todas las naciones. Entonces es universal, es católico, es el significado de universal. Y el Señor que está en Jerusalén, a Él se incorporarán la iglesia, ¿no? Aquí, de hecho, se refiere a la iglesia, porque es la Jerusalén nueva, la nueva Jerusalén. Aquí no se refiere a Jerusalén del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el trono del Señor, todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿sí? Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Habrá terminado, ¿no?, la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Porque ya será todas las naciones, ¿no? Será el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, todo nuevo, nuevo pacto, nueva alianza, nueva ley, la ley del amor y la iglesia, ¿no?, como el nuevo pueblo de Dios. Muy bien, veamos el Salmo. El Salmo responsorial, en este caso, tenemos del mismo libro del profeta Jeremías, el capítulo 31, versículos del 10 al 13. Y tiene un responso. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías como salmo. Escuchen pueblos la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Entonces aquí vemos también referencia a la profecía mesiánica, ¿no? Reunirá y referido a todas las naciones, a las islas, ¿no? Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Bueno, entonces los guiará como un pastor a su rebaño, ¿no? Entonces es el pastor también referido a Jesucristo, ¿no? Porque es mesiánica esta, eh, esa profecía. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré en tristeza su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. ¿No? También suena ya escatológico, ¿no? Dice el reino de Dios, ya espiritual, ¿no? Todo alegría, ya no hay tristeza, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte. La nueva vida, ¿no?, la vida espiritual. Muy bien, y pasamos al Evangelio. En esta oportunidad continuamos con el Evangelio según San Mateo. Y tenemos el capítulo 13, ahora los versículos del 18 al 23. Bueno, nos dice entonces el Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Ustedes, pues, oigan lo que significa parábola del sembrador. Recuerden que en la anterior lectura veíamos, ¿no? Les contó la palabra del sembrador que sale, ¿no? Y riega la semilla. Ahora les va a explicar esta parábola, ¿no? El que tiene oídos, que oiga, dice, ¿no? Es también entenderla. Y el significado, obviamente, de la parábola del sembrador que se refiere al reino de Dios. Entonces, aquí sigue la explicación. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Bueno, entonces, eh, este pasaje es bastante conocido, ¿no? Y la semilla, entonces, es la palabra. Cuando el sembrador regaba, ¿no?, la semilla, eh, ya sabemos aquí en la explicación del Señor que se refiere a la palabra de Dios, la palabra sobre el reino, ¿no?, de Dios. Entonces es metafórica la parábola, ¿no? La semilla es la palabra del reino y hay que escucharla, ¿no? Y entenderla. Bueno, entonces la primera, eh, el maligno la roba, ¿no? Lo que se ha sembrado en su corazón. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. ¿Mm? Entonces no es constante, no es perseverante. Lo sembrado entre abrojos, o sea, entre la maleza, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y queda estéril, como la maleza, ¿no? Ahogan la semilla, acá ahogan la palabra y queda estéril. Por último, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Pues hay que entender la palabra, ¿no? ¿Cómo la entendemos la palabra? Aquí es una de las dificultades que se presentan especialmente en esta época, desde hace eh, varios siglos, ¿no? Es que nadie puede entender la palabra por sí mismo, como interpretarla en forma privada, ¿no? Esto es lo que hacen nuestros hermanos separados, ¿no? Al separarse de la iglesia, cada quien se, se tiene como autoridad de interpretar la palabra. Entonces, no es así. Por eso hay una iglesia que nos explica, ¿no? La iglesia, mater e magistra, es madre y maestra, y nos explica para que no cometamos error. Entonces, repetimos esto. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Entonces, el que entiende la palabra, no por sí mismo, como les he dicho, sino por acción de la iglesia que explica la palabra, ¿no? Y lo ha hecho desde hace 2000 años, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia. Y el fruto es, obviamente, desbordante, ¿no? Como podemos decir. Aquí no es el 100%, ¿no? Matemáticamente hablando, el 100% de algo es el doble, ¿sí? Por ejemplo, el 100% de 10 serían otros 10 sumados, ¿no? Serían 20. Pero aquí dice
Ese da fruto y produce 100 por uno. ¿Cuál sería el 100 por uno? El 100 por uno de 10 sería 10,000, ¿no? O sea, 10 cosas que podría sembrar, pongamos un ejemplo, 10 bultos de semilla de papa, ¿no? Que es el producto nuestro por excelencia acá en Pasto, ¿no? Pues obviamente en los alrededores, en las cementeras. Esos 10 bultos de semilla de papa, si es 100 por uno, producirían 10,000, ¿no? Algo obviamente extremo, tal vez irreal, pero ese es el fruto espiritual que quiere Dios que nosotros produzcamos, ¿no? Como fruto, porque es un fruto que no se deteriora y que crece, ¿no? Y que sigue dando más fruto. Entonces, el que la entiende da fruto y produce 100 por uno, o 60 por uno, o 30 por uno, ¿no? Lo máximo es el 100 por uno. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.